comenzamos esta aventura de crear el libro de lengua y en esta ocasión comenzamos por el tema 1 y vamos a trabajar lo que es la comunicación. Todos sabéis más o menos lo que es la comunicación y para que lo tengamos claro, la comunicación es el proceso en el que se intervienen dos o más personas y en las que se transfiere una información a través de diferentes vías o elementos. Existen dos maneras principales de transmitirlas, a través de la vía oral, lo que llamamos comunicación verbal, o a través de gestos, palabras, sonidos, etcétera, que llamamos comunicación no verbal. En la comunicación no verbal no se incluye la comunicación escrita. Entonces, tenemos por un lado la comunicación verbal, palabras, sonidos, etcétera, y por otro lado la comunicación no verbal en la que no se incluye, recuerdo, la comunicación escrita. Toda comunicación tiene que tener una serie de elementos básicos y prioritarios en las que debemos de conocer y que siempre tienen que estar presentes. El primero de todos es el emisor. El emisor es la persona que transfiere el mensaje. A su vez, el receptor es la persona o personas que reciben el mensaje. Ese mensaje contiene la información que nosotros queremos transmitir. Y esa información que nosotros queremos transmitir a través de ese mensaje se tiene que dar en un código. Ese código es el conjunto de signos que conocen todas las personas que intervienen en esa comunicación y que sirve para transmitir esa información. Pueden ser palabras, imágenes, gestos, etc. Lo importante es que tiene que ser conocido tanto por el emisor como por el receptor o receptores. Si no, no se daría comunicación. Este código que se utiliza para mandar el mensaje desde el emisor al receptor, etc., se da a través de un canal. Ese canal es el elemento físico por donde se transfiere y se capta la información. Por un lado atiende al medio natural, es decir, por donde se da aire, luz, etcétera, así como el medio técnico empleado para difundirlo, como puede ser la imprenta, la radio, el teléfono, etcétera. Lo importante es que ese canal se percibe siempre por los sentidos. A su vez, esta comunicación se da en un contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto son las características temporales, espaciales y socioculturales que se dan en ese proceso de comunicación y que intervienen en el emisor, en el receptor, etc. Y hay algunos elementos que también interfieren más que intervenir dentro de la comunicación, como es el ruido y la redundancia. ¿Qué es el ruido? El ruido es el obstáculo que impide la comunicación, es decir, ruido ambiental, ruido de máquinas, etcétera, que impide que el receptor y el emisor se comuniquen con la mejor calidad posible. Incluso en algunos momentos puede dar lugar a que no haya comunicación. Y a su vez la redundancia es la aparición de elementos que no aportan nada al mensaje. Por ejemplo, conversaciones ajenas que no tienen nada que ver con lo que se está hablando, ruidos externos, etc. Una vez que ya sabemos los elementos de la comunicación, tenemos que saber lo que es la lengua y el lenguaje. Aunque parezcan iguales y sí es cierto que están relacionados, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la lengua es el conjunto, es el modo de expresión propio de una comunidad o de un conjunto de personas. Crean una comunidad lingüística y es compartida por todos esos participantes de la comunidad. Sin embargo, y no solo tiene que ver, la lengua no solo tiene que ver con los sonidos, etcétera, sino que lleva asociado una serie de características, elementos que no son únicamente las palabras, los sonidos, etcétera. Lo que sí es solo las palabras, los fonemas, los sonidos es el lenguaje. El lenguaje es el conjunto de sonidos, fonemas, etcétera, que utiliza un grupo de personas para comunicarse, formado por signos y por palabras. Esa es la diferencia principal, que la lengua es una expresión propia de una comunidad y el lenguaje es el conjunto, la herramienta que utilizan esa comunidad para poder transmitir esa información. Y además ese lenguaje está reglado, es decir, tiene una serie de reglas que indica cómo se escribe y cómo se utilizan. La lengua a su vez no. Dentro de esos lenguajes se pueden dar diferentes dialectos. Los dialectos son sistemas lingüísticos que derivan de un lenguaje, con pocas diferencias con respecto a la misma. Es importante este matiz. Los dialectos son elementos o lenguajes parecidos al matriz, al lenguaje prioritario, y que comparten la mayoría de las cosas, pero tienen algunas diferencias significativas, como por ejemplo podemos ver en el andaluz, en el aragonés, en el leonés, etc. Esto no se puede confundir con las lenguas cooficiales, que tienen características de lenguaje propio, como por ejemplo el vasco, el gallego, el catalán, etc., que aparte de incluso tener palabras y signos diferentes, tienen una historia diferente y con unas características diferentes a la lengua oficial del país. Por ejemplo, en España existe una lengua oficial, que es el castellano, y unas lenguas cooficiales, que son el gallego, el catalán, el vasco, el valenciano, etc. Con todo esto hemos visto lo que
es la comunicación, qué elementos la componen, por dónde se puede dar, comunicación verbal, comunicación no verbal, qué es la lengua, qué es el lenguaje y dentro de esas lenguas y lenguajes los dialectos. Empezamos el primer tema, espero que os haya servido de ayuda y ahora os toca a vosotros hacer vuestro trabajo. Hasta la próxima.